Hola, buenas tardes a todas y todos a este webinar, el tercero de una serie que hemos organizado en el Departamento de Ingeniería en Diseño. Quiero darles la bienvenida tanto a nuestros asistentes como a nuestras invitadas hoy día, a Ale González de BCG Platinum, a María Jesús Izaguirre de Cencosud y Camila Ángel de Fundación Mi Barrio. Bienvenidas. Reciban ustedes esta cordial bienvenida a este webinar, en que vamos a hablar de un poquito de todo, pero sobre todo de los usuarios, de la experiencia de usuarios, y vamos a tratar de generar un poquito de discusión en torno a algunos temas que pueden ser relevantes hoy en día respecto a cómo estudiamos a los usuarios, cómo los ponemos en el frente de nuestro desarrollo de nuevos productos, de nuevos servicios. Así es que, bueno, que me gustaría partir con que ustedes se presenten, que se presente Ale primero. Hola, ¿cómo están? Bueno, me voy a partir presentando. Primero que todo, darle las gracias a Leonardo de la universidad por invitarme. Espero que ven mi presentación, Leonardo. Sí, Sí, se ve bien. súper. Y súper feliz de estar acá, así que bueno, para después las preguntas, pregunten y feliz de ayudar. Primero presentarme, contarles un poco de mí. Espérenme que no me va. Ahí está. Primero que todo, me gusta presentarme un poco como persona y creo que es súper relevante hablando de usuarios y no perder el foco que antes que todo somos personas. Así que, bueno, contarles, soy chilena, vegetariana, cosas que he aprendido en el camino a entender cuál es mi perfil y me ha servido mucho para hacer UX, es entender cómo soy. Y una de esas cosas fue descubrir que es articular, que soy muy curiosa. Creo que eso fue súper relevante en este proceso. Soy muy buena cambiando y un desafío que tengo es poder balancear mi introversión con un carácter muy fuerte y una personalidad sociable. Esto lo puse para también un poco explicar que cuando uno va conociendo a sus usuarios también uno se conoce a uno mismo y cosas que uno da por obvia, como, no sé, una persona introvertida es tímida, no es lo mismo. Entonces uno también va entendiendo como distintos matices de la personalidad que uno tiene. Me gusta mucho el arte, me gusta mucho la música, me gusta mucho viajar y creo en el minimalismo. Y creo que esto también tiene harto que ver con el tema de los usuarios y el valor que tienen los productos. Creo que al generar productos de calidad eh, hacen toda una diferencia para que uno sea minimal. Muchas veces uno tiene mucho de poca calidad y creo que el minimalismo te lleva a entender eso. Y además soy diseñadora de experiencia de usuario y por eso estoy invitada en esta charla, digamos. Bueno, y empezar para contarles un poco de como diseñador de experiencia de usuario, una cita de un diseñador que también hace charlas, no sé, yo sigo y creo que esta charla me ha inspirado un gran parte de mi camino, que es que para ser un buen diseñador tienes que mirar un poco más profundo en cómo las personas actúan y piensan. Pero a lo largo del tiempo yo me fui dando cuenta que a esa cita también le faltaba un poco y qué sienten. Nosotros vemos súper comúnmente esto de ser creativo el negocio, el contexto o la tecnología o la metodología de deseabilidad, factibilidad y viabilidad, pero yo sí creo que, y más que nunca creo que hoy día es relevante, diseñar con propósito. Y yo creo que para mí ese ha sido un norte que siempre he buscado. Y yo soy diseñadora de usuario, o sea, de experiencia de usuario, pero una de las cosas que más me interesa es hacer innovación. Y creo que todo lo que uno diseña y el diseño en particular hoy día uno puede diseñar un producto, pero ese producto hay una cosa que se llama diseño transicional, que cuando uno diseña algo, eso impacta a largo plazo y genera transiciones sociales. Por ejemplo, vemos todas las que son las apps de redes sociales, que podemos discutir cosas buenas y malas al respecto, pero cada vez que uno diseña algo puede llegar a tener un gran impacto. Entonces creo que cuando uno diseña con un propósito, el diseño en sí tiene un foco, o debería tener un foco súper positivo, o ojalá que lo tenga. ¿Cómo llegué y aprendí a esto? Y aquí un poco hablando de mi edad, cuando yo entré a la universidad no existía mucho estas cosas, de hecho como que llegué a usar el chat de ICQ y no sé qué, y toda la gente que estaba en mi generación claramente no entró estudiando experiencia de usuario ni empezó su carrera por ahí. En mi caso empecé como diseñadora teatral y creo que es fundamental para lo que hago hoy día. Me enseñó a trabajar disciplinadamente en equipos multidisciplinarios,
amar el trabajo. La gente generalmente que viene del arte hace como las cosas por amor. Y también me ayudó a entender una persona en un contexto. En teatro uno tiene un personaje que lo viste de una manera, que usa ciertos objetos, que cuenta una historia. Una cosa no vive por sí sola, uno no vive, no construye un producto solo, sino que uno construye un universo. Y creo que esa forma de ser me marcó. Después, bueno, siempre he hecho arte constantemente. Y de eso empecé a meterme en marketing, en visual merchandising específicamente, que es la gente que diseña tiendas. Ahí aprendí a mapear tipo como las navegaciones que pueden entender en lo que son experiencias de usuario, a navegar, a cruzar el negocio, a meter números, entender lógica, hacer entrevistas en la vida real. Empecé a meterme con las personas en la vida real y empecé a ver cambios de construir estos universos, pero es un cruce entre la fantasía del marketing con las personas, y me empecé a meter fuertemente en innovación, y ahí me especialicé, hice un diplomado en innovación, y ahí hice una cosa como comercial, que fue otra cosa nada que ver, que saqué, llevaba una startup de salud adelante. Fue súper entretenido, y ahí fue cuando me metí fuertemente en tecnología, hice el cruce entre el arte, negocio, tecnología, y paralelamente a esto he estudiado distintas terapias complementarias, que aunque no lo crean, ha sido fundamental, sobre todo para lo que es investigación. Porque ahí uno, bueno, depende de lo que uno estudie, obviamente, pero lo que yo estudié tenía mucho de psicología, entonces te enseña a generar arquetipos, y cuando uno hace entrevista, a poder entender y hacer preguntas abiertas, a no condicionar ciertas cosas en investigación. Entonces es un mundo bien interesante como uno va agarrando las distintas herramientas de distintos lugares, y finalmente uno crea esta carrera que es tan diversa, que es UX, y depende también de donde uno se quiera especializar, cuáles son las herramientas que necesita, si quieres ser más visual, si quieres ser más estratégico y de ese tipo de cosas. Mi experiencia laboral ha sido bastante diversa, como les explicaba, pero en relación a experiencia de usuario, les quiero contar 4 como experiencias relevantes. Una como independiente, que es bien distinto, porque uno hace un poco de consultoría, se fija mucho en el negocio, pero uno trabaja muy solo. En Cencosud trabajé en Advanced Analytics, haciendo productos de software basados en analítica, súper interesante, y ahí trabajaba con un equipo, pero el equipo era una célula multidisciplinaria que era completamente distinto, porque no trabajaba dentro de un equipo de UX, yo estaba inserta con programadores, un data scientist, alguien que llevaba Scrum, etcétera. Y es una experiencia súper distinta a trabajar in-house, que es cuando uno trabaja dentro de una empresa para un producto que es de la empresa, porque los procesos son iterativos, son distintos, uno está siempre pensando en un solo producto y cómo hacerlo crecer, el equipo dura mucho tiempo, es multidisciplinario, a diferencia de trabajar independiente, y también tiene una cosa particular, que Cencosud, cuando yo estuve ahí, estuvo durante una transformación digital, y esa es una experiencia súper relevante. Pasar de trabajar en el formato waterfall, que se llama, que son el formato antiguo que todos conocemos como el jefe y todos los empleados, versus trabajar en agilidad, es muy distinto, y sobre todo porque hay que crear un mindset que tiene que ver con la compañía. Y después de eso me fui a BCI, contratada por Two Brains, que se los quiero contar porque ahí era toda la experiencia distinta. Yo ahí trabajaba dentro del equipo de UX para un producto que también era in-house para esta empresa. Estaba a cargo de un producto llevándolo adelante, pero es una experiencia completamente distinta, porque pasé de ser la UX que diseñaba el ciclo completo a ser una persona que solamente hacía interacción, arquitectura, y trabajaba con alguien que hacía diseño visual, trabajaba con un PO, trabajaba con un UX Content, que es un experto en escribir. Entonces era bastante más rico en términos de UX, y son distintas experiencias, ninguna es más buena o más mala, pero sí lo quise traer porque cuando uno elige un trabajo, esas cosas pesan mucho y tienen que ver mucho con lo que uno quiere ir aprendiendo en el camino. ¿Y en qué estoy ahora? En una compañía que se llama BCG Platinum. Les voy a contar un poco qué es BCG. BCG Platinum son el grupo de expertos en tecnología que pertenecen a una compañía súper grande que se llama BCG. BCG es una de las consultoras más grandes del mundo, trabaja con marcas en todas partes, y acá nosotros trabajamos un diseñador o 2 diseñadores por proyecto, que pueden durar, por ejemplo, no sé, 3 meses, 6 meses, 2 semanas, y la diferencia es que trabajamos en un chapter, que es un grupo muy grande de diseñadoras que están en múltiples partes de la región. En nuestro caso, trabajo con diseñadores que están en Londres, en España, en París, en Alemania, y ahí hay un equipo de diseñadores que ahora somos muy poquitos en Latinoamérica, pero estamos creciendo, y trabajamos para los distintos países.
y nos ponen en un proyecto en particular a hacer consultoría. Es muy diferente a estar adentro de una empresa a cargo de un producto por largo tiempo, sino que a ti te pasan esto y hay que ser muy, muy, muy rápido en entender qué genera valor en el ciclo de UX, por ejemplo, 3 meses, y poder entender dónde están los puntos claves que mejorar versus desarrollar todo, por decirlo de alguna manera. Es una consultoría mucho más estratégica. Y también tiene posibilidades como hablar con gente de otros países y cosas así. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros en esto que yo les contaba, factibilidad, viabilidad y deseabilidad, nosotros somos los que vemos toda la parte de deseabilidad. Factibilidad lo ven los arquitectos y viabilidad lo ve la gente de BCG Core, que son expertos en todo lo que es negocio. Y además diseñamos productos digitales como Human Centered Design, que es como centrados en usuarios o humanos o cosas así. Y por último, sobre el futuro, bueno, para eso estoy acá. Creo que todos los días se construye el futuro, así que poder hablar con ustedes y ver las preguntas, a ver dónde vamos. Creo que hoy es un momento crucial donde todos estamos construyendo algo distinto, entonces el día a día se hace cada día, pero sí dejar una cita de Frank Zappa que decía, él dice que el progreso no es posible si uno no se desvía de la norma. Y como yo les contaba que me interesaba la innovación, creo que una de las cosas que hay que hacer es atreverse a, ¿cómo decirlo? Como a enfrentar el status quo, a desafiarlo, pero lo que les contaba antes, siempre desde poder generar un impacto positivo, que creo que eso es lo más relevante, porque para poder desafiar algo hay que hacerse cargo del resultado. Así que creo que por ahí va. Así que muchas gracias y pregúntenme lo que quieran, o sea, bueno, casi lo que quieran en las preguntas. Ahora Genial. dejo a la otra. Gracias, Ale. También para la gente que nos está viendo tanto por Zoom como por Facebook, los invito a dejar sus preguntas en los chats y yo voy a ir recogiéndolas, las voy a ir anotando para poder integrarlas a la conversación que vamos a tener después. Ya, María Jesús, te invito a ti a hacer tu presentación. Ya. Hola, hola. Voy a compartir pantalla por mientras. Ahí está. ¿Leo se ve? Sí. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Bueno, hola a todos. Parto presentándome. Mi nombre es María Jesús Izaguirre. Soy ingeniera en diseño de productos de esta universidad. Estudié también un diplomado en gestión de la innovación, al igual que Ale. Hemos seguido ahí sus caminitos. También trabajé con ella en Cencosud. Ahí la conocí. Y bueno, también he estudiado varios cursos que me han ido ayudando en mi camino profesional, ya como UX Designer, después como Product Designer, actualmente Iteration Manager o Product Analytics Manager, que en donde lidero equipos de desarrollo de productos, como dijo Vale, con enfoque analítico, con enfoque en la explotación de los datos. Y bueno, desde la próxima semana voy a ser Product Owner, me estoy cambiando de pega, así que ahí estoy justo en un periodo de transición, ¿ya? Bueno, todos estos cargos los realicé en equipos multidisciplinarios ágiles, enfocados en el desarrollo de productos digitales y la explotación de los datos, como les comenté. Pero a pesar de que he participado desde distintos roles, desde distintos puntos de vista, si se fijan, UX Designer, Iteration Manager, cosas distintas, todas tienen un hilo conductor, que sería básicamente el tema que nos convoca, que estaría basado en el desarrollo de productos digitales, pero siempre centrado en las personas, ¿ya? Es decir, productos que resuelvan las necesidades reales y que terminen generando un impacto, ¿ya? Este hilo conductor tiene que ver profundamente con mi objetivo, ¿ya? El cual lo definí a partir de un ejercicio que se llama Ikigai. Lo dejo ahí por si alguien está también en la búsqueda personal, como la búsqueda de sus caminos, en donde terminé definiendo que mi razón para ser, que así se dice como Ikigai, es facilitar la vida de las personas para que dejen de sobrevivir y pasen a vivir, ¿ya? Eso es como lo que yo definí como en lo que yo quería trabajar y que quería finalmente dejar mi huella, ¿ya? Desde el punto de vista como más que nada de los proyectos, de los trabajos, sería como simplificar procesos, mejorar servicios, y bueno, y todo esto con foco también de, en caso de que no pueda simplificar algo, que no pueda mejorarlo, por lo menos no dificultarlo aún más, no generar algo que sea muchísimo más complejo, ¿ya? Para que así, en resumen, las personas puedan pasar a disfrutar
y dejar de estar en esta constante lucha con todo a su alrededor, con servicios, con distintas cosas. Todos pasamos por distintos momentos y ese era como mi objetivo, poder simplificar la vida de las personas, ¿ya? El tema es que cuando entré a la industria, al principio, que fue algo que también mencionó Ale, me pillé con esto, que es el top-down, ¿ya? Que en general uno se encontraba con un gerente que venía, te comentaba como su necesidad, su idea, y terminaba diciendo, bueno, esto es lo que quiero hacer, y yo creo que el usuario necesita esto, o dentro de la operación necesitan esto, y eso era finalmente lo que se terminaba construyendo, ¿ya? Y eso terminaba generando muchísimos problemas porque si eso no se adaptaba a lo que realmente necesitaba el usuario, a su contexto, a su realidad, a todo, lo que pasaba eran dos opciones. Una, o no usaban el producto, o sea, impacto cero, retorno cero, toda la inversión, todas las cosas que tú hiciste, todo tu enfoque se va derechamente al vacío, o lo otro es que lo obligaban a usarlo, ¿ya? Y si nos vamos a mi objetivo, obviamente cero concordancia con el tema de facilitar y de ayudar, ¿ya? Y lo otro que me di cuenta cuando estaba trabajando todo esto es que como si tú vas y le dices a un usuario, tienes que hacer esto, cómo yo podía transformar eso y pasar a facilitarles la vida cuando yo no conocía su vida, ¿ya? Porque finalmente tú terminas entrando dentro de distintos proyectos, dentro de distintos mundos, y son todos distintos y tú no vives la realidad de esa persona. Entonces, esa era mi pregunta principal cuando partí como dentro de este mundo, ¿cómo yo puedo ayudarlos? Como, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir donde el usuario y decirle, tú necesitas esto sin conocer nada, nada? ¿Ya? Sus intereses, sus objetivos, nada. Entonces, finalmente es ahí donde uno se da cuenta de que es necesario este cambio, como esta modificación, y empezar a verlo desde otro punto de vista, y ahí es donde está como el bottom-up, que finalmente es yo tengo este problema, ¿ya? Ayúdame, ¿ya? Como yo tengo este problema, te lo presentan así, yo tengo este síntoma, y nosotros somos los encargados de encontrar realmente cuál es la necesidad, ¿ya? Cuál es finalmente, te lo pueden comentar también, pero cuál sería finalmente la enfermedad que uno tiene que solucionar, porque es muy distinto decir yo tengo este problema a decir yo tengo esta enfermedad, o sea, lo que nosotros tenemos que solucionar es la enfermedad, porque si no, lo único que terminamos haciendo es solucionar distintos síntomas, dar un paracetamol, ya, si lo vemos como a nivel de algo más como al doctor. Cuando uno vas con un problema, tú le dices, me duele la cabeza, pero el doctor analiza si realmente eso es porque tienes algo, no sé, estás pasando por un estrés o algo mucho más complejo, ¿ya? Entonces, finalmente es el objetivo. Y en esta misma línea, lo que empecé a analizar era que finalmente, para poder llegar a eso, para poder analizar y llegar a esos puntos, lo que uno necesita es conocer muy bien la realidad del usuario, qué es lo que necesita, cuáles son sus intereses, cuáles son sus objetivos, como decía la Ale, los arquetipos, cuáles son lo que rodea, lo que está ahí dentro y lo que rodea al usuario, ¿ya? Entonces, uno parte analizando todo esto para poder llegar a las necesidades reales de ellos, y por otro lado tienes que analizar dos otras cosas para poder generar un equilibrio, porque siempre los proyectos, todas las cosas que tú lleves tienen que estar en un equilibrio para que sean sustentables también, ¿ya? Y esos equilibrios tienen que ver con respecto, por un lado, a su contexto, o sea, cuál es el marco de trabajo en el que yo puedo desarrollar algo, porque puede que el usuario tenga o pueda hacer muchas cosas con ellos, pueda generar muchísimos proyectos, pero su contexto de uso está limitado y uno tiene que ir analizando eso e ir viendo cómo uno puede ir generando cierto equilibrio y también adaptarse a esos contextos de uso. Y por otro lado, al negocio, ¿ya? Porque este gerente que llegó, si lo vemos como algo un poquito más simple, este gerente llegó con una idea porque él también tiene una necesidad, él también tiene un objetivo, y la idea es equilibrar todos estos puntos de vista. Y ahí ir llegando como a realmente qué es lo que puede ser sustentable, qué es lo que puede generar un impacto y qué realmente puede terminar siendo un producto de valor, ¿ya? Y es ahí, en ese centro, donde uno termina generando estos productos de valor e impacto real y que sean sustentables, que sean mantenibles y que finalmente uno permita, si vuelvo a mi Ikigai, facilitar la vida de las personas, ¿ya? Ese es como mi objetivo.
Y como menciono acá también dentro de esta imagen, es que cómo uno puede llegar a eso a partir, esto por lo menos como lo que yo he entendido, como desde mi experiencia personal, a partir de una palabra que está muy en boca ahora, pero que es muy difícil llevarla a la práctica, a mí me cuesta muchísimo, es como una lucha constante con uno mismo, el tema de la empatía. ¿Ya? La empatía en sí es poder llegar a esos insights, poder llegar a poder reconocer esto, yo mencioné mucho las necesidades reales, los requerimientos reales, todo eso, para poder llegar a esa realidad, uno tiene que lograr adaptarse, flexibilizarse y llegar como a esos puntos para poder generar estos productos de impacto. Si no tenemos empatía, si no logramos sincronizarnos con los usuarios, con la gente de negocio, con el contexto, con todos estos puntos, es súper difícil poder llegar a un producto que realmente se adapte y que sea flexible, porque uno viene con su paradigma, uno viene con su idea, y nuestra idea en general son pura hipótesis. Entonces, siempre uno tiene que salir y enfrentarse con la realidad y ver y intentar ser lo más flexible del mundo, que es súper difícil, y poder llegar a empatizar con los usuarios, sincronizar con ellos y poder generar estos equilibrios para poder generar este tipo de productos de impacto. Y por eso, para terminar, les quiero dejar con una frase que a mí me ha ayudado muchísimo, que es súper difícil llevarla a cabo, pero ayuda muchísimo, que es: tenemos 2 ojos, 2 oídos y una boca. Utilicémoslos en esa proporción. Y no es solo que nos quedemos callados, no es solo eso, sino que realmente el conocimiento, la experiencia y todo lo que podamos obtener de las otras personas es sumamente enriquecedor. O sea, si uno habla, lo único que estás haciendo es compartir tu experiencia. Lo único que estás haciendo es comunicar algo que tú ya sabes, pero cuando cerráis la boca y empezáis a escuchar más, a visualizar más, a observar, realmente uno se da cuenta de muchísimas cosas, y ahí donde tu experiencia también pasa a ser más enriquecedora, porque pasa a obtener, además de la tuya, la de la otra persona. Así que eso, con eso les quería cerrar, y bueno, finalmente obviamente dejarlo invitado a conversar, obviamente con las preguntas ahí, dejen sus mensajes dentro del chat, pero también dejo mi LinkedIn, así que si tienen alguna duda, algo que quieran conversar más en detalle, obviamente ahí me pueden contactar. Eso. Gracias, María Jesús. Te pasaste muy buena presentación también. Y ya que tenemos 2 oídos, sigamos escuchando y escuchemos finalmente a Camila. Ya, voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, me presento y bueno, primero dar las gracias por la invitación a este webinar y por considerarme, porque en verdad de las 3 invitadas yo soy la que tiene menos experiencia. Mi nombre es Camila Ángel, me titulé en septiembre del año pasado de Ingeniería en Diseño de Productos, y así que les voy a contar un poco qué ha sido mi primer año laboral, que igual ha sido bastante movido y he podido incursionar en bastantes industrias. Pero primero quería hablarle un poco de mi motivación, que concuerda un poco con lo que decía Alejandra en su presentación. ¿Cuál fue mi motivación inicial para iniciar en este rubro de la experiencia de usuario? Fue la curiosidad. Bueno, muchos quizás considerarán que soy muy copuchenta, pero siempre lo he sido desde chica. Me ha interesado saber cómo piensan las personas, cómo toman decisiones, por qué se enojan de repente, por qué están felices. Y eso igual, como esa inquietud por entender qué hay detrás de la cara visible, es lo que me llevó a tomar la decisión de irme por este rubro, que hasta el momento no me ha decepcionado en lo más mínimo. Y bueno, algo que me costó mucho a mí, no sé en verdad el público presente qué tan metido estará en este medio o no, así que igual quise agregar un par de definiciones sobre lo que es la experiencia de usuario, porque al menos a mí me costó mucho al principio entender cuáles eran todos los roles que existían, ya sea en una célula o en una empresa consultora. O sea, son muchos los perfiles que están involucrados para llevar un desarrollo a cabo, y por eso quería compartirlo también.
Entonces, bueno, según la norma ISO sobre el diseño centrado en las personas, la experiencia de usuario son las percepciones y respuestas de una persona como resultado del uso o de la anticipación del uso de un producto o un sistema o un servicio. Por lo tanto, esta experiencia incluye todas las emociones, las creencias, las preferencias, las percepciones, respuestas físicas, fisiológicas, etcétera, de los usuarios que ocurren no solo durante, sino que también antes y después de interactuar con este producto o servicio. Uno de los padres o sea, bueno, los padres, según algunos, de la experiencia de usuario o de acuñar este término fueron Don Norman y Jacob Nielsen en los años 90. Y ellos mencionan la definición de la experiencia de usuario como algo mucho más general. ¿Ya? Ellos dicen que la experiencia de usuario está en todos los aspectos que abarcan la interacción del usuario final con la empresa, sus servicios y sus productos. ¿Ya? No solamente como muchos piensan que es solamente la interacción con la pantalla. Entonces, para explicarlo rápidamente, ¿cómo lo podemos extrapolar a un ejemplo cualquiera? Por ejemplo, en la imagen vemos a una persona ahí feliz comiendo su bowl de leche con cereal. La experiencia en sí es lo que ella está transmitiendo, que ella está transmitiendo felicidad, está rico, lo siente agradable, está aparentemente disfrutando su bowl con cereal, ¿ya? Pero el producto que uno está vendiendo en verdad es el cereal o la leche, ¿ya? Pero bueno, en este caso me centré en el cereal. ¿Qué vendría siendo el diseño de interfaz o el UI que le llaman? Vendría siendo la cuchara y el plato, o sea, ¿en qué te sirven este producto? ¿Cuál es la herramienta que te están dando para poder percibir, usar, saborear este producto? ¿Ya? Y por último, la experiencia del cliente o CX, que también está muy relacionado a este mundo, es todo lo que involucra esta experiencia, pero ya de principio a fin. O sea, cómo es la caja del cereal, qué me estás transmitiendo la caja, quizás se puede reutilizar después, em, será sustentable el material con el que está hecho, etcétera. ¿Cómo me lo comunican a través de los medios, en las plataformas, en las redes sociales, en la televisión, etcétera? ¿Qué es el mensaje que me están comunicando de que, bueno, ahí vemos una familia feliz, como pasándolo bien, comiendo el cereal? Ese es el mensaje que quiere transmitir quizás. Y por otra parte, por ejemplo, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde me lo encuentro? Si está en la tercera fila de la góndola, está en la última de abajo, en qué pasillo está, etcétera. ¿Ya? Entonces, dentro del mundo del UX, hay un montón de perfiles que están contenidos dentro de este mundo. Por ejemplo, está el User Researcher, que es el que se encarga de investigar, el Content Strategy, bueno, están los desarrolladores, los diseñadores de interacción, el UX Writer, que se encarga solamente de pensar cuáles son las palabras precisas para darte a conocer un mensaje, para que lo entiendas de la manera más sencilla posible. Entonces, en verdad, construir un producto, bueno, ya sea digital o no digital, es sumamente complejo e involucra un montón de aspectos, como bien lo mencionaban también María Jesús, el tema de que hay un montón de factores que uno tiene que entender y ponerse realmente en los zapatos de los usuarios para poder, ¿cómo se llama? Abarcar todas estas cosas y llevarlo a un producto que realmente le vaya a servir, porque al final ese es el objetivo, que al usuario realmente ocupe lo que estamos haciendo. ¿Ya? Y bueno, con esas definiciones para realmente ahora contarles lo que me he dedicado estos meses, bueno, mi primera experiencia laboral fue en una agencia consultora que se llama Rompecabezas. Esta agencia tiene otras subagencias que son especialistas en distintas cosas y bueno, yo trabajé para Rompecabezas y para Mind, que es una como subempresa de este grupo, que se enfocan más en la parte de metodología, diseño e innovación, y Rompecabezas se enfoca un poco más en el tema de marketing digital. ¿Ya? Y bueno, en esta agencia alcancé a estar en 3 proyectos bastante grandes, bastante importantes. El primero fue para el grupo Bupa, no sé si lo conocen, que son dueños de Cruz Blanca, Integra Médica, servicios dentales, etc.
Después estuve en el área de innovación del Banco Santander, y el último proyecto que estuve fue en Banco Ripley, ya una startup que se inició ahí en un proyecto y que ahora ya está agarrando vuelo con todo este tema de las billeteras virtuales. Bueno, en el primer proyecto que estuve me desempeñé como UX Researcher, y el objetivo de ese proyecto era parte de la transformación digital que estaban viviendo, y por lo tanto teníamos que rediseñar la aplicación actual que tienen, añadiendo el factor de deleite o de diferenciación, con el objetivo de aumentar la frecuencia de uso de la aplicación, ya que no sea solamente una aplicación para tomar hora, sino que sea algo que pueda ser quizás ¿cómo se llama? Mi diario de vida de salud, algo que sea transversal y que no solamente ocupe cuando quiera pedir una hora solamente en su centro médico, ¿ya? El segundo proyecto que estuve fue en el área de innovación del Banco Santander, y ahí participé en dos áreas, que uno era como el área de inversiones inmobiliarias y el otro era para el mundo de las pymes, pero básicamente los dos consistían en encontrar nuevas líneas de acción en estos dos rubros e idear las soluciones y testear la deseabilidad de estas soluciones para luego ya empezar como un diseño más elaborado y finalmente lanzarlo. Y el último, que fue el más dinámico, diría yo, de estos tres proyectos, fue en Banco Ripley, en un proyecto que se llama Check, que es una billetera de prepago virtual, así como Match o Tempo, no sé si la conocen alguna de esas. Y aquí fue bastante interesante porque trabajé de la mano con el growth hacker de mi equipo, que básicamente el growth es, como bueno, el nombre lo dice, crecimiento. Lo que necesitaban de nosotros como consultores es que tomáramos medidas inmediatas para aumentar los KPIs ¿cómo se llama?, del proyecto, ¿ya? Entonces, esto fue para mí una oportunidad inmensa porque mis ideas las poníamos inmediatamente en la práctica, o sea, como que confíen en una persona que recién está, o sea, tiene menos de un año de experiencia, y que poder ver esas medidas inmediatamente tangibilizadas para mí fue como, en verdad, muy, muy, muy satisfactorio y también tremendo desafío. Pero ahora, ¿en qué estoy? ¿Cierto? Ya no estoy en esa agencia porque tomé la decisión de irme a acercarme más a mi propósito, como lo que hablaba María Jesús. En Taller 7 igual nos hablaron de este tema del propósito, y fue algo que obviamente me marcó. Y bueno, mi propósito siempre ha ido más ligado ¿cómo se llama?, a la educación y a ayudar a perfiles emprendedores. Entonces tomé la decisión de buscar trabajo en esta línea, y encontré esta fundación que se llama Fundación Junto al Barrio, que lo que ellos hacen es básicamente formar a dirigentes sociales de distintos tipos de organizaciones, ya sea, por ejemplo, una organización vecinal o algo con el medio ambiente, etcétera, y los forman tanto en competencias técnicas como transversales para que surjan y, ¿cómo se llama?, sepan llevar, por ejemplo, a cabo un proyecto, a postular a fondos, etcétera, y formen esta comunidad con todos los que lo rodean, y así salgan adelante de manera más eficaz. Y o sea, el gran desafío que tengo aquí es digitalizar esta metodología de formación para estos dirigentes sociales, ocupando técnicas de e-learning y gamificación. Y aquí mi rol básicamente es como el del UX Team of One, que fue ¿cómo se llama?, un concepto que escuché hace muy poco, pero que, bueno, básicamente esto soy, un unicornio que tiene que hacerlo todo, porque obviamente es un equipo muy chico, y siendo una fundación obviamente que los recursos son limitados. Entonces este también es tremendo desafío para mí, y bueno, estoy más que feliz en verdad de sumarme a esto, porque me va a permitir un poco tener que meter las manos en la masa a todas las áreas. Eso. Eso sería mi Gracias, Cami. presentación. Gracias, Cami. Bueno, ha acumulado mucha experiencia en un año, así que espero que siga así. Oye, mira, bueno, tenemos una primera pregunta del público que quiero hacer.
para que partamos conversando una pregunta bien, bien al hueso, digamos. Me gustaría quizás que pudiera partir Alejandra, o Ale, no le gusta que le digan Alejandra. Ale, mira, no sé si tú puedes ver la pregunta, pero dice en el fondo, ¿cómo creamos nuevas categorías de producto cuando hacemos el trabajo bottom-up, cuando el usuario no sabe a veces las necesidades que tiene o no la sabe describir? No sé, ¿cómo enfrentáis esa situación? Yo voy a dar mi opinión porque este tema lo puso la María Jesús, pero sé de lo que está hablando, así que por lo menos mi experiencia es primero entender, o por lo menos un consejo, que las cosas no son binarias, es decir, no es elijo uno o el otro, o uno es bueno, uno es malo. Como yo entiendo, bottom-up y top-down es complementario. ¿Ya? Siempre, y de hecho van a funcionar mucho mejor cuando es complementario. Entonces, ejemplo. Bueno, a todo esto, decir que es una muy buena pregunta, así que te agradezco tu pregunta porque está buena. Mucha gente, que yo creo que es uno a veces de los errores, cuando quiere desafiar ciertas cosas, no se hace cargo o es un poco... no sé cómo explicarlo, porque el problema no es la rebeldía de querer desafiarlo, sino que el hecho de negar al otro cuando uno es rebelde contra algo que no funciona. Entonces, cuando uno está en una empresa y tú llegáis y sabéis algo y decís, oye, esto no funciona. Y lo primero que uno dice es, los gerentes no cachan nada. Ya, eso para mí es de partida como un error. Puede ser que ese gerente en particular no cache nada, pero lo que voy es como darle espacio, porque lo que uno va a hacer cuando uno hace bottom-up es uno sale y uno es el experto, y eso es lo importante de entender. El gerente no sabe eso, y no tiene por qué saberlo, porque para eso está ahí tú. Entonces, cuando uno se empodera de su capacidad, uno va y entrevista y ve a la gente, le pregunta las cosas que necesita hacer, y ellos, los usuarios, no te van a decir las nuevas categorías de producto. Y esa es la gracia de un buen researcher y entender cómo se hace una buena entrevista, porque uno no pregunta un sí o no, uno tiene que ir a entender cuál es la necesidad, cuál es la percepción, cuál es el dolor, cuál es el deseo, pero como un objetivo final. Cuando uno entiende eso, uno es el que dice, oye, si él necesita esto, y esto no funciona, se me ocurre a mí y a todo el equipo que trabaja conmigo un producto que soluciona esto. Entonces está en ti en proponer esa solución. Eso uno se lo lleva al gerente y el gerente es el que muchas veces te dice, oye, tengo presupuesto este año, no tengo presupuesto dentro de este año, habla con la gente de marketing porque va con nuestra estrategia de comunicación. Entonces, no es que sea una cosa o la otra. El gerente a veces, el problema lo que pasa, por ejemplo, cuando la mirada es solamente top-down, es que dicen, tenemos problema que la gente, por ejemplo, no sé, pongamos el ejemplo, no tengo idea, de supermercado. Entonces la gente dice, oye, ya no me están comprando en el supermercado A, se están yendo todo al supermercado B porque tienen súper buenas ofertas. Y la gente dice, ¿a cómo vamos a hacer una campaña de oferta? Entonces va y hace una campaña. Y él tiene una necesidad de negocio y que no está mal que la tenga. El tema es que cuando uno mira, uno se da cuenta que a veces, cuando uno viene bottom-up, uno dice, oye, ¿sabes qué? El problema no es la oferta. Cuando yo fui a hablar con estos usuarios, me dijeron que les da lo mismo pagar 10 pesos más, pero acá pagan los 10 pesos más y además se demoran una hora más en que los atiendan, además no están los productos de las nuevas líneas veganas que están consumiendo, por ejemplo. Entonces, uno trae cosas que ellos no han visto, porque ellos ven los números. Entonces, esa es la gracia. Y la gracia, a mi juicio, lo que está pasando hoy en día es que se está generando precisamente ese espacio para que uno como experto diga, fui a hablar con los usuarios y me dijeron esto, y la gente de gerencia está esperando que tú le traigas eso, cosa que antes no existía en estas carreras y no existía este espacio para los expertos como todos los que estamos acá o vamos a hacerlo, no sé, de poder traer eso. Pero es súper importante entender que es en conjunto, porque más allá del rol que uno está usando hoy en día, cuando uno es UX, también uno puede ser lead, por ejemplo. Y tú también puedes decir, oye, esta es la estrategia de mi experiencia macro, que no es, por ejemplo, ir a decir un producto en específico. Entonces, yo como UX lead también puedo tener una mirada top-down, se me enredan las palabras.
también puedo tener una mirada top-down de decir, ¿sabéis que yo necesito generar, por ejemplo, la experiencia Disney? Pero voy a tener a alguien abajo que me va a decir, oye, ya, pero para este juego en particular, yo descubrí esto, esto, esto. Eso también es bottom-down y top-down, o sea, top-down y bottom-up. Espero que se entienda. Pero Sí, sí. es simplemente una lógica de mirar de arriba y traer información cercana desde abajo. Así que no se asusten ni piensen que tienen que correr solos ni inventar las categorías. Eso. Oye, y María Jesús, ¿a ti te pasó quizá en algún momento, no sé, o has visto que suceda frecuentemente en el mundo UX esto de que el gerente quizás no sabe tanto y no tiene la razón? O sea, yo creo que el gerente sabe harto, pero no necesariamente de lo que pasa con los usuarios, porque obviamente él está en otra realidad. Él sabe y conoce muy bien su realidad y lo que él necesita y lo que él quiere y cuáles son sus objetivos. Por algo también es gerente, pero ese es el tema. O sea, pasa mucho y bueno, dentro de los primeros productos con los que trabajé, se tendía a eso, a una persona que llegaba con una idea y quería hacer exactamente esa idea que se le había ocurrido y no hacía esta otra consulta que es súper importante, que era lo que comentaba Ale, que es ir a terreno, conversar con la gente, hacer entrevistas, analizar datos también, no necesariamente tiene que ser solo con el usuario lo que te dice, sino que también lo que actúa, lo que hace, cómo no sé, puedes agarrar una base de datos y empezar a hacer ciertas consultas, pero todas estas cosas se tienen que complementar porque si no uno tiene como una idea muy fija y eso es lo que yo creo que pasa al principio con las capas gerenciales porque no es solo por el hecho de que sean gerentes y que estén alejados de ese mundo, sino que también hay un empoderamiento con respecto a los productos y con respecto a las cosas que ellos tienen que hacer en la toma de decisiones, que es espectacular porque te apoyan mucho, pero si no se tiene esta conciencia de la necesidad de entender también lo otro para poder generar ese equilibrio que yo les comentaba entre el contexto, el negocio, que sería el negocio más, yo lo visualizo como el gerente o las personas que están como full enfocadas en número, en resultado, en datos, en ese tipo de necesidad. Y también negocio con respecto a benchmark puede ser como un negocio súper amplio, pero ese es el tema, como finalmente tú necesitas como mucho ir empoderando eso y ir tú empoderada en el sentido de, oye, ¿sabéis qué? Necesitamos hacer esto también, el bottom-up, que también comentaba Ale, con todas estas investigaciones, con todas estas cosas, con toda esta bajada, que también se puede hacer súper rápido, no necesitáis 6 meses para eso, hay distintas metodologías, hay distintas herramientas que finalmente hacen que salgas como del edificio, que salgas de tu espacio, ese es como el get out of the building, que finalmente es como sal de tu espacio, abre tu mente y enfréntate a la realidad para poder ir generando estos equilibrios, porque si no tienes esa realidad, te vas a quedar solo en esto y vas a seguir caminando por acá y puede que hayan otras soluciones, otras necesidades, otro tipo de cosas que te generen mucho mejores números que la primera idea que tenía el gerente. Pero la primera idea del gerente es súper buena como un punto de partida y siempre después tienes que ir haciendo como esas evaluaciones y esas conversaciones y esos como equilibrios para poder ver eso y para poder encontrar otras necesidades. Ahí en la pregunta decían eso, como cómo encontramos cosas que el usuario no sabía que necesitaba. Muchas veces no es solo para el usuario, también es para los cargos como más de arriba o más cosas a nivel de negocio y así vas encontrando formas como de generar innovación. Con Ale en particular, siempre o en general hemos estado más insertas como en innovación corporativa, o sea, dentro de un entorno de trabajo, igual hemos estado como por fuera ciertas cosas, pero me refiero a como este tipo de metodología funcionan súper bien para ese tipo de ambiente y si quieren hacer algo así, pero también no necesariamente como con el paraguas de alguna empresa, también hay distintas metodologías, hay distintas herramientas, pueden buscar de más que lo conocen, pero de Lean Startup, Design Thinking, distintas cosas que te permiten como salir de la caja, que te ayudan a ir haciendo como esos cuestionamientos, ir validando, ir pudiendo crecer hasta encontrar esos insights y encontrar esas cosas que te permitan, también citando a Lale, encontrar esos puntos, esos productos que realmente es como, eso es lo que necesitaban, esto es lo que vamos a hacer porque esto, no es como irse en la bola porque sí, sino que uno hace como esta divergencia de ideas, pero súper basada en muchos argumentos que vienen
tanto del negocio, del contexto, como de los usuarios. Entonces, finalmente uno empieza como a analizar todo ese tipo de cosas hasta llegar a ese punto como de inflexión en donde uno dice, aquí estaba, que es como la convergencia de ideas que también, bueno, estoy citando harto a la Ale, pero la Ale la mostraba como en estos rombos, donde se iban haciendo como divergencia, convergencia, que finalmente uno va así, es todo el rato, diverger, converger, diverger, converger, hasta llegar a un punto en que dices como, esto era, y ahí quedas como tranquila, y obviamente eso también hay que validarlo, y ahí empieza el testeo y la agilidad y todo ese tipo de cosas. Así que Claro. yo creo que va como en esa línea. Oye, hay una pregunta que nos hace María Cristina Hernández, que aprovecho de saludar, es una profesora y colega de Ingeniería en Diseño de la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia. Hola María Cristina, qué rico y qué bueno que te unieras a esta conversación. Y ella tiene una pregunta que me gustaría partir haciéndosela a Camila, para ir al revés ahora. Ya que tú trabajaste, Camila, como con 3 empresas grandes, venías de una empresa, entrabas ahí a los proyectos, desde tu perspectiva, con esa experiencia, ¿cómo lo hace un diseñador UX para ir convenciendo digamos, a los altos niveles, a los ejecutivos, de lo que el usuario quiere? Ya, bueno, esto va muy en línea en verdad con lo que estaban hablando recién. Yo creo que, bueno, un poco volviendo a la pregunta de esto de cómo crear nuevas categorías de productos, el problema no es crear nuevas categorías de productos, ni siquiera que quizá, porque la respuesta en general está en la investigación que uno hace. El problema está en convencer a los de arriba justamente de que eso que tú descubriste es ¿cómo se llama? Una de las soluciones. Y ahí yo creo que uno tiene que tener un rol muy de evangelizador de la metodología. O sea, puede, por muy gerente que sea, por muy altos cargos, experiencia, etcétera, muchos de ellos no tienen una base metodológica en cuanto al diseño, que, ¿cómo se llama? Que entiendan, ¿ya? Entonces, lo que al menos en mi experiencia pasaba mucho es que en un principio eran muy reacios, por ejemplo, a hacer cambios y prácticamente era como, bueno, yo quiero eso, esto hace esto. Bueno, pero yo estoy aquí como consultor, no estoy aquí como tú, o sea, como un empleado de tu empresa, estoy como consultor. Entonces, ¿cómo le demuestro eso? Es ¿cómo se llama? En base a que la metodología que primero explicarle, o sea, enseñarle al cliente qué es lo que tú estás ocupando. O sea, si voy a ocupar, no sé, Design Thinking o Lean Startup o cual sea la metodología que quiera ocupar, ¿por qué estoy ocupando esa? Y así uno va como haciendo partícipe también de ese proceso de diseño a estos altos mandos. Entonces, al menos en mi experiencia, era muy importante estar al menos una vez a la semana contándole al gerente en qué iba el proyecto, cuál era el avance, cuál fue el resultado que se estuvo esta semana. Por ejemplo, si es que no se llegó a una fecha, ¿por qué no se llegó a esa fecha? ¿Cuáles fueron los problemas? ¿Fueron problemas de mío o fue parte logístico de otra área que se retrasó esto? Entonces, esa sensación metodológica que da una estabilidad y una confianza al cliente o al jefe o a quien sea al que tengas que darle respuesta de que lo que estás haciendo tiene coherencia y que le está sumando valor al negocio. Ale, ¿cómo veis tú el proceso de evangelizar a los altos Yo en eso mandos? estoy súper de acuerdo. Una de las cosas fundamentales es evangelizar con respecto a lo que uno hace y el valor que el diseño puede aportar. Y entenderlo desde no ir a criticar al otro, sino que entender que es una disciplina súper nueva, entonces, por lo tanto, muy desconocida. Y muchas veces uno dice, no, soy diseñador, y la gente te asocia directamente con un diseñador gráfico, por ejemplo. Entonces, poder explicar es fundamental, pero también creo que hay otras cosas. Creo que hay mucho de entender a quién uno tiene al frente. Siempre uno tiene una persona al frente, sea quien sea.
Y si uno es capaz de entender cómo esa persona piensa, habla, siente, si es rápido, si es lento, si le gusta el súper detalle o el súper alto nivel, yo creo que es clave para poder comunicarse. Entonces, cuando uno encuentra algo en una investigación o uno tiene una propuesta de solución, entender a su audiencia es clave. Porque puede ser que el hallazgo que tiene es increíble, tu idea es increíble, tu presentación es súper linda, pero le hiciste pensando en otra persona. Yo creo que entender la audiencia es fundamental. Lo otro, si ya nos vamos a poner en el caso de que la audiencia es gerentes, por ejemplo, de negocio, que es distinto que presentar para diseñadores, y depende de la experiencia, lo que yo les contaba antes, en qué esté uno trabajando. Si uno está trabajando, por ejemplo, en un equipo de diseñadores, uno su idea la va a presentar completamente distinto como se la presenta al que lleva el producto o al equipo de diseño que uno participa en esa experiencia completa. Si uno habla solamente de gente de negocio, creo que hay que ser súper conciso, hay que entender el lenguaje que ellos hablan, entender los conceptos que ellos dicen. No digo que hay que ponerse a hablar en negocio, pero sí hay que entender cosas clave y ponérselo en su lenguaje. O sea, si yo voy y hablo con un chino, tengo que, de alguna manera nos tenemos que poner de acuerdo, o yo hablo chino o él habla español, o si hablo con un alemán lo mismo, o vamos a inventar un idioma entre medio. Pero esperar que yo le presente todo en el lenguaje de diseño sin pensar que la otra persona no sabe lo que estoy hablando, y más allá de que hayan trabajado muchas veces con UX, es cómo hacer una presentación de forma, por ejemplo, súper resumen ejecutivo, que te lo dicen siempre en negocio. Ya, házmelo resumen ejecutivo. Y hay que entender qué significa específicamente eso. Y es como, por ejemplo, hablar en bullet points y cosas de ese estilo, entender los 3 conceptos clave, ese tipo de cosas hay que entenderlas para poder convencer. Y yo creo que lo último, y es fundamental, son los datos. Porque acá no es que uno vaya con algo para que te crean a ti, y sí tiene mucho de personal branding y la gente confía en ti, pero yo creo mucho en los datos y los datos dicen mucho. Entonces, cuando yo tengo una investigación, yo puedo tener una idea súper creativa, pero tengo que decir, oye, el 50% de la gente tiene este problema y el 30% de ese 50% me dijo tal y tal cosa. Cuando la gente te dice eso, es distinto que decir, oye, tu idea es buena o mala, porque yo pongo un contexto que está como en el piso, digamos, no sé cómo decirlo, como que está plantado en datos, en cantidades. Y creo que eso demuestra mucho también que una persona sabe hacer experiencia de usuario. Cuando tú conoces bien tu usuario y puedes poner números sobre tu experiencia y medirla para poder mejorarla, también un usuario, a un gerente uno le puede decir, oye, tenemos un resultado de 10 y de aquí a 2 meses podríamos tener un resultado de 12. Creo que eso es clave. Números, conocer a tu audiencia y entender su lenguaje. Sí, ahí para complementar, todos los indicadores, como dice la Ale, o sea, realmente uno puede ocupar ese tipo de cosas para presentarla y generar al tiro como, ¿no? Está como muy bien fundamentado, entonces es como a lo más te van a cuestionar cómo sacaste ese número, y eso es cosa, obviamente uno tiene que llegar súper como empoderado, como ya, yo este dato lo saqué cruzando esto, porque si necesitan como saber más a fondo, pero el dato en sí no te lo van a cuestionar, es como el cómo llegaste a esos números, ese tipo de cosas. Quizás el por qué estás presentando ese dato y no otro, cosas así, pero el dato en sí ya existe y es matemática, no lo pueden cuestionar. Y lo otro que quería complementar era también el incorporarlos como a la gente que tiene que estar o que está dentro de estos paneles que toman ciertas decisiones, incorporarlos dentro de ciertas actividades. No sé, al principio cuando uno cuando inicia un proyecto o algún producto, hay distintas herramientas para encontrar las necesidades, para aunar visiones, hay distintas cosas que uno puede ir haciendo para que ellos se sientan partícipe también de la ideación, de toda la parte como de definiciones, desde un brainstorming hasta distintos estilos de focus group como más guiados, porque si no, con puro gerente se te va a la cresta un focus group, pero me refiero así como distintas cosas que te permiten guiar en las decisiones, la toma, como la expresión también de cada una de las personas, porque finalmente todos queremos aportar con nuestras ideas, con nuestros conocimientos, y es súper importante y súper valioso que ellos lo hagan.
Entonces hay distintas herramientas, hay distintas formas de poder incorporarlo dentro de esos procesos, tanto de divergencia como de convergencia, y hay formas súper entretenidas también, que esas formas entretenidas y lúdicas también te permiten hacer que se suban más al carro porque entienden el por qué lo estás haciendo, entienden el cómo, entienden el resultado y saben que ellos fueron partícipes. Entonces, ahí ir haciendo como todos esos cruces ayuda muchísimo y apoya a lo que decía Camila, como a la transparencia, en el sentido de que ellos fueron partícipes de eso. Después no te van a cuestionar la decisión porque ellos fueron partícipes de esa decisión. Entonces, ayuda mucho a incorporarlo dentro de distintas actividades, distintas como reuniones, y que sean lúdicas, que puedan tomar decisiones. Yo ocupo muchas en donde paso incluso plata, donde ellos como que le ponen valor a alguna idea y todos toman ese tipo de decisiones y con plata, entonces ellos están felices poniendo como ese tipo de cosas y se cuestionan mucho más las cosas porque, no sé, les pasa un billete de 20, uno de 10 y uno de 5, y obvio que el de 20 no lo quieren soltar, entonces a la idea que ellos pongan el de 20 va a ser una idea de harto valor. Entonces ahí uno puede ir haciendo como distintas cosas, ir adaptándose también para generar este tipo de inclusiones y apoyar a la gestión del cambio, porque finalmente todo este tipo de cosas que hacemos, todos los productos que implantamos generan un cambio tanto en los usuarios finales como en el negocio. Entonces la gestión del cambio se tiene que manejar súper bien para ir generando este como camino y llegar a este equilibrio que también comentaba dentro de mi presentación. Así que... Quería agregar algo chiquitito, que estoy súper de acuerdo con todo lo que han mencionado, pero, o sea, no, pero en verdad, además, otra cosa súper importante que además de evangelizar la metodología y presentar datos y qué sé yo, también hay que saber ser muy flexible en el sentido de saber cuándo la metodología hay que modificarla, cuándo hay que saltarse un paso quizás, porque al finalmente el gerente o las personas a las que hay que responderle le tienen que responder a alguien más, o sea, siempre hay alguien más arriba, hay un directorio o quien sea que también está exigiendo cosas. Entonces, si es que a veces yo creo que a las chicas debe pasarle mucho de que uno quiere como que ser el superhéroe de los usuarios y solucionarle todas las cosas de la mejor manera posible, etcétera. Pero también hay intereses del negocio y hay personas que también están velando por esos intereses. Entonces, está bien de repente no llegar con la solución, con la mejor solución o con las mejores funcionalidades o con la interfaz más acabada, si es que eso es lo que ¿cómo se llama? El gerente, el cliente, es lo que necesita en ese momento para responder a sus propios objetivos, ¿ya? Porque quizás tiempo después va a haber para solucionar esas cosas que no quedaron quizás tan bien amarradas, pero hay que ser, o sea, como lo que decía Alejandra, de saber conocer al cliente, hay que saber cuándo en ese momento a esa persona quizás lo están apretando de arriba y hay que ser flexible en que, bueno, esta no se va a poder hacer todo como paso a paso como lo que a uno le gustaría que se hiciera. Eso. Oye, qué interesante lo que dicen, porque este webinar se llama Los usuarios primero, y ustedes están diciendo que parte de ese sistema de usuarios son también nuestros colegas, nuestros jefes, el directorio, también son los usuarios de nuestra metodología, de nuestro discurso, etc. Así que ese es como quizá una primera una idea que ya me hice de este webinar que me encantó. Y para ir cerrando, porque estamos como en la hora, pero me gustaría como que miráramos para adelante, miráramos este campo también del UX. Como disciplina, ustedes están diciendo, es como algo nuevo, es algo que también hablamos de evangelizar, a veces hay que explicar qué hace uno, etc. Entonces, mirando un poquito de aquí a lo que se nos viene en la próxima década, por ejemplo, Ale, ¿qué le hace falta a esta disciplina para irse consolidando en su generalidad? Esa es una pregunta así como atómica para un solo webinar, porque yo veo que hoy día hay avances tecnológicos gigantes y van a haber cada vez más. Y por ejemplo, acá es difícil encontrar profesiones que en otros lados ya están apareciendo, como en vez del diseño de interfaces, el diseño de voz, que es una experiencia completamente particular porque se diseña desde otra manera, la lógica de pensamientos desde otra manera, desde otra forma de pensar.
hay miles de cosas, todo lo que tiene que ver con lo que es diseño cuando, ay, ¿cómo se llama esto? Realidad virtual, realidad aumentada, son lógicas completamente distintas. Así que yo creo que más que como pensar que esta tiene que, esta como, no sé, estos roles tienen algo que aprender por mejorarlo, yo creo que están tan en pañales que todavía les falta madurar. Es como que uno ve a un niño de 5 años y decir, oye, tiene que llegar a los 13 para recién entender si está en la edad del pavo o no. O sea, yo creo que estamos muy, muy chicos todavía y falta que esto crezca infinitamente. Y creo que si hay algo que sí se puede, que yo recomendaría aprender y creo que es clave para que esto siga avanzando de manera positiva, es un poco lo que decía la María Jesús, que es la colaboración. Yo creo que pensar que uno va a ser el diseñador de antes, que, oye, te traigo el dibujo, ya no así, del año uno, en verdad. Hoy día todo es co-creación, es entender que esto es multidisciplinario en todo sentido, o sea, la diversidad es un valor per se, en que podamos trabajar y pensar que la solución la vamos a crear entre todos, entre programadores, entre técnicos, entre gente de data, historiadores, investigadores. O sea, si tú llegas a un grupo de UX, ojalá te toque trabajar con gente que venga de distintas cosas, que tu researcher venga de periodismo, ponte tú, y que vengan todos de distintos lugares. Creo que eso es clave. Y si un UX es capaz, por ejemplo, de meterse en todo lo de workshops y poder fomentar este pensamiento divergente, creativo, poder apoyar que también los ambientes de trabajo sean más diversos, uno, porque me parece mucho más humano empezar a aceptar a todas las personas, pero también porque si no, no vamos a empezar a generar cambio. Y yo creo que el UX viene a eso, o sea, uno no puede diseñar una experiencia pensando en un estereotipo de persona. Y para mí eso es clave. Yo creo que ahí es donde hay que empezar a cambiar. Si uno empieza a dejar los estereotipos de lado y empieza a entender que los usuarios son 1000 veces más complejos, vaya a poder empezar a hacer como buen UX, porque esto tiene para mucho, 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 mucho rato. Y probablemente vamos a terminar siendo 10 tipos de carreras metidas dentro de UX. Así que yo creo que por ahí va un poco. Pensar que Genial. tenemos que avanzar en todo lo que es diversidad y Sí. entender realmente quiénes son los usuarios. De hecho, es súper importante. A mí me pasó una vez que quedé así como, me impresionó mucho y era algo súper básico. Me imagino ya en términos como de voz, de cosas que sean mucho más complejas, de que fui a hacer un testeo y la usuario, no, yo no la conocía, y nos pusimos a conversar y le presento la pantalla, empieza a hacer un testeo y me di cuenta de que no podía reconocer como los distintos colores. Y no era un daltonismo, sino que le complicaba poder diferenciar, me acuerdo, un amarillo de un rojo y de un verde. Y yo tenía todas las cosas con semáforos, o sea, eran como para hacer qué cosa es, no sé, cuando estabas bien en ciertos indicadores, cuando mal, cuando no, todo eso. En vez de yo ocupar otro tipo de recursos como iconos, etcétera, yo estaba ocupando casi todo en puros colores y no me funcionó nada el test. Fue así, fui, lo presenté y me tuve que devolver a cambiar todo porque realmente no pudo hacer ningún tipo de diferenciación. Para ella la pantalla era todo igual. Y si yo no hubiese tenido ese feedback de ella en ese momento, yo en ese momento yo no estaba pensando jamás en este tipo como de inclusión, que es una inclusión súper básica, es como la mínima este tema como de la iconografía. Ya imagínate a nivel de voz y a ese otro tipo de cosas que mencionaba Ale. En ese momento me di cuenta y fue como, no sé, me acuerdo que llegué así impresionada y de hecho hablé con la Ale porque en ese tiempo estábamos trabajando juntas y la Ale me dijo, pero tienes que poner icono y yo así como, oh, ya bueno, pero fue como, de verdad, para mí fue súper chocante esa experiencia y me imagino todo el mundo en lo que se viene para poder incluir y tanto en eso como en las palabras, con las UX que se enfocan en toda la parte del contenido, o sea, es súper importante, son muchas cosas que uno tiene que ir considerando dentro del desarrollo de un producto, tanto en eso como después la extracción de los datos y de la explotación de los datos en sí, porque los sesgos que hay, bueno, los algoritmos lo dicen por sí solos, hay muchos sesgos ya en los mismos algoritmos, que te terminan encasillando, te terminan generando ciertas barreras que si uno desde el diseño, desde el desarrollo de productos digitales, desde todo esto no tiene la conciencia de que puedes generar y puedes potenciar incluso más esas barreras, terminas como, yo no llego a mi objetivo, o sea, yo no facilito la vida, yo no hago nada, yo termino generando más sesgo, más sesgo, más sesgo, porque no tengo esta conciencia de la
no sé si la palabra es inclusión, pero todo lo que decía la diversidad, la inclusión, todo este tipo de cosas que terminan viendo a las personas más como humanos complejos, más que si yo tomo una cerveza, entonces me voy a ir a comprar, no sé, un paquete de papas fritas, como ese tipo de asociaciones netamente porque los datos dicen esto, no, son humanos complejos de toma de decisiones distintas, y en lo personal, por ejemplo, yo no tomo, y porque tengo 27 años, me llegan todos los días cosas de cerveza, de vino, oferta, 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 y yo no soy el target. Entonces, ese tipo de cosas, a ese nivel tan simple, yo creo que ese es como el camino, apoyando lo que dice Ale, que tenemos que ir trabajando y concientizando, que es súper complejo. Gracias. Cami, ¿qué falta? Yo creo que es que, bueno, me hace mucho sentido lo que han conversado respecto a lo que ha pasado este año. O sea, este año, con la pandemia, con el encierro, la brecha digital de personas digitalizadas a personas no digitalizadas es abismante, y estamos dejando a un segmento importante de la población aislados por no diseñar para todos. Entonces, ¿qué pasa si esta situación se vuelve a repetir en el futuro, o si seguimos un año más en esto? Es imperante, en verdad, empezar a diseñar para todo el mundo, no solamente para el promedio que tiene una vista buena, por ejemplo, o que puede percibir todos los sentidos, o incluso pensando, ¿cómo se llama?, en lenguaje inclusivo. ¿Por qué no pensar que hay que cambiar la manera de que tenemos que hablar para que todos se sientan incluidos en los productos que están utilizando? Yo creo que es algo que, como dice la Ale, es algo que tiene para mucho rato. En Chile yo creo que recién se está valorizando también esta labor, y no, le queda infinito. Así que, bueno, si alguien quiere meterse a este rubro, Bienvenido. es el momento. Sí. Sí, tienen harto para rato. Sí. Oye, se pasaron, sé que ha estado súper bueno el webinar, han salido realmente buenas cosas. Espero que para usted haya sido una buena instancia para participar y salirse quizá un poco también de la rutina. Yo les quiero agradecer un montón por su tiempo. No, la hora no sé si es la mejor o no, creo que es donde pudimos coincidir. Siempre hay mejores horarios, mejores días, pero aquí estuvimos. Va a quedar grabado esto por si lo quieren compartir después, así que me lo piden. Muchas gracias, se pasaron, y eso, simplemente agradecerle a usted, agradecerles también al público que hoy día se sumó, que hubo un buen número de gente y también participando con preguntas desde lo local hasta preguntas desde Colombia, así que excelente, muy agradecido. Que estén muy Gracias, bien. muchas gracias. Muchas Gracias gracias por por la escucharnos, invitación, y muy feliz. cualquier cosa, LinkedIn. Sí. Nos vemos en LinkedIn. Chao, chao. Chao. Chao.